Yo soy Augusto de León. Yo les voy a dar el módulo de argumentación. No voy a hablar mucho sobre mí, solamente que sepan que tengo más o menos 4 años de experiencia dentro de debate. Creo que ASPADE va a subir unos currículum. Pero bueno, ya vamos a iniciar con lo que es argumentación y construcción de caso. Entonces, objetivos dentro de este módulo que vamos a dar. Primero vamos a entender cómo analizar mociones. Esto no lo voy a profundizar tanto porque tengo entendido que Orlando ya les dio bastantes explicaciones sobre cómo es esto, pero igual para aquellos que se acaban de unir al live y cosas así, voy a explicarles un poco sobre cómo analizar mociones. Vamos a hablar sobre una gran falla que suelo ver dentro de los debatientes al iniciar, sobre no poder separar lo que son argumentos y afirmaciones. Vamos a hablar sobre la diferencia entre el modelo de Arel-Impactos. Vamos a hablar de cómo construir y analizar casos. Un punto que creo que le cuesta mucho a los debatientes sobre, al principio, sobre cómo sacar argumentos, y uno donde fallan bastante sobre cómo identificar los relevantes. Y por último, unos breves tips de argumentación avanzada al final, que va a ser para que ustedes puedan encontrar una manera de mejorar por sí solos como tal. Entonces, antes de hacer cualquier clase, cualquier taller, yo me suelo encargar de hacer algo que se dice, le digo el disclaimer, y es que sepan que yo no soy dueño de la absoluto de la verdad. Cada persona encuentra en una argumentación que es apropiada para ellos mismos, y en este caso yo voy a decir cosas que creo que sirven en general, pero obviamente si ustedes tienen una mejor forma para ustedes mismos de cómo argumentar, o una forma más cómoda de analizar casos, está perfectamente bien que la usen o que sea su modelo predeterminado. Así que bueno, pues solo explicando un poco de eso. Entonces, iniciando ya por fin lo que es el módulo como tal. Análisis de una moción. Entonces, cuando analizamos una moción, lo ideal es desglosar la moción en varios puntos para poder entender de qué esta nos está hablando. Esto nos sirve bastante para entender de qué va la moción, qué es lo que es relevante y qué no. Primero sería identificar el tipo de emoción, que era lo que les venía diciendo Orlando, y que esto básicamente nos va a terminar diciendo lo que es la carga probatoria de la misma. El tipo de emoción puede ser ya sea una emoción de hecho, una emoción valorativa, una emoción política. Ahora hay muchos más tipos de emoción, pero yo uso esos 3 básicos y la actor que creo que después se pueden profundizar más en análisis. Pero bueno, de vuelta eso está en el módulo pasado. Al analizar el tipo de emoción, lo relevante es que esta nos va a dar la carga probatoria. ¿Qué es la carga probatoria? La carga probatoria es básicamente qué tengo que yo probar como debatiente para debatir. Por lo menos tenemos el ejemplo aquí al lado de esta casa censuraría todo arte controversial de las ideas del Estado. Es una moción que a mí personalmente me gusta bastante. Yo la relaciono mucho con el caso de René, o más conocido como Calle 13 o Residente, que él tuvo problemas en Puerto Rico porque sus canciones iban dirigidas hacia ese gobierno, en contra de ese gobierno, y lo que hizo el gobierno fue prácticamente censurar todo este tipo de arte que fuera controversial contra el Estado, porque, bueno, pues, de eso es que trata el debate. El debate sería, en la carga probatoria de esta moción, sería identificar sobre si es positivo censurar o no el arte controversial, sobre si va a traer más beneficios o perjuicios. Por lo menos aquí tenemos tipo de moción política porque nos habla de una acción, pero además de esto, en algunos casos las mociones políticas no hay que tanto profundizar en mecanismos y cómo se va a hacer, porque es medio intuitivo con palabras así como prohibir o censurar. Y bueno, después de sacar la carga probatoria, vamos al tercer punto, que son los agentes. Los agentes son las personas que están involucradas dentro del debate, las personas que van a ser afectadas o las entidades que pueden ser afectadas. En este caso, los agentes que podríamos ver involucrados sería el Estado, que es el que censura, el que va a dar una especie de, de mensaje contra este tipo de arte, los artistas, que van a ser aquellas personas censuradas, y por último, el arte, que va a ser lo que va a ser censurado. Son las 3 cosas que vemos que se va a ver afectada por lo que es este tipo de acción. Y por último, para entender completamente una moción, está lo que llamamos status quo o el contexto. El status quo o contexto es básicamente cuál es la situación actual en la que nos encontramos. Por lo menos, el contexto un contexto posible para este debate es entender que hay ciertos posibles casos donde las ideas que se presentan en el arte pueden afectar al gobierno de manera positiva o negativa. Y la pregunta es sobre si el gobierno debería decidir callar a estas personas o dejarlas que produzcan, y qué repercusiones tiene esto. Por eso que al principio les mencioné el caso de René, porque cuando analizas una moción, ahora, un pequeño tip,
todas las emociones que se tengan en un torneo suelen tener una razón de por qué está la emoción ahí. No es que las emociones se las inventan de la nada. Entonces, suelen partir una situación, y esta es la situación que partió particularmente de esta emoción. ¿Y por qué les expliqué este primer contexto? Porque así ustedes entienden hacia dónde es que va dirigido el debate, cuál es la razón por la que estamos debatiendo y qué es lo que queremos llegar a concluir. Entonces, un breve resumen sobre esto para ya poder ir avanzando. ¿Cómo analizar una emoción? Primero, identificar el tipo de emoción. El tipo de emoción nos va a dejar entender cuál es la carga probatoria. La carga probatoria es la parte más importante a la hora de analizar una emoción, porque si tú fallas aquel punto sobre qué es lo que tengo que probar, pues vas a estar lo que se llama fuera de debate y simplemente tus argumentos no van a tener ninguna validez dentro del caso. Y por último dos tenemos analizar los agentes para ver quiénes son los involucrados y analizar el contexto. Estos últimos dos son más que nada para entender cuáles son argumentos válidos y relevantes y para sacar argumentos, por eso lo vamos a ver más al frente. Seguimos. Entonces, aquí tengo un pequeño cuadro sobre lo que son las cargas probatorias respecto a cada tipo de emoción. De vuelta, hay más tipos de emociones hoy en día, pero las agrupé todas de manera que cupiera en un solo cuadro. Y bueno, pues no voy a profundizar mucho nuevamente porque Orlando ya lo había mencionado, pero para que vean cómo en una sola emoción puede cambiar mucho el tipo, la forma en la que se escriba la carga probatoria. Tenemos por lo menos la valorativa, que es beneficios versus perjuicios. Tenemos dos posibles mundos, en uno donde se da la medida y en otro donde no se da. Y queremos saber cuál de estos dos mundos van a traer más beneficios o si va a traer más perjuicios que los beneficios que trae. Y eso es básicamente lo que le toca a gobierno y a oposición. Entonces, tenemos la de hecho, que es probar que algo es otra cosa, o sea, X es Y, lo pongo así. ¿A qué se refiere esto? Por lo menos, esta casa considera que todo es arte. Quieres probar que todo en verdad es arte. O esta casa considera que, no sé, la vida es bella. Hay que probar que la vida es bella. Este tipo de emociones ya no se ven mucho porque son muy abstractas y subjetivas y queda mucho a criterio del juez definir si era o no era. Entonces, creo que por eso es que se suele evitar. También que no son tan buenos debates en general. Pero bueno, tenemos las emociones políticas. Las emociones políticas tienen tres cargas en la prueba. Tienen que ser una medida positiva, efectiva, posible. También han salido otros puntos como si ha sido, no creo que era realizable, no me acuerdo bien de los otros dos. Se puede encontrar fácil en el manual cuando lo vayan a ver. Pero lo importante de la emoción política es que cuando se aplica una medida, tienes que ver primero positiva, que la medida vaya a tener un efecto bueno dentro de lo que estás buscando. O sea, por lo menos si quieres, no sé, invadir, esta casa como Estados Unidos, bueno, esta casa invadiría Venezuela. Considera que Estados Unidos debería invadir Venezuela para garantizar la democracia. Primero hay que ver si la medida va a ser buena, si esta invasión va a tener repercusiones más positivas que negativas. Segundo, hay que ver si la medida es efectiva. Si esta acción que la haga Estados Unidos va a de verdad lograr lo que se quiere, que es, por decirlo así, acabar con el gobierno del que esté actualmente, de Maduro. Y por último, hay que ver si es posible, si de verdad se puede realizar esta acción. Si de verdad, por lo menos en este caso sería si Estados Unidos es capaz de realizar este tipo de invasión y lograr lo que quiere con su objetivo. Y por último tenemos las emociones de actor, que es básicamente en qué mundo el actor sale beneficiado o sale ganando, por decirlo así. Se cumplen como se conoce, se cumplen sus objetivos, pues. Entonces en esta emoción hablas específicamente del actor. Ahora, para ver los ejemplos rápidos, para que vean que todas son emociones sobre pena de muerte menos la última y vean cómo cambia cada una con respecto al tipo de emoción. Por lo menos, la valorativa. Esta casa considera que la posibilidad de aplicar la pena de muerte trae más perjuicios que beneficios. Eh, en esta emoción que estamos debatiendo exclusivamente sobre si la pena de muerte va a ser algo bueno o va a ser algo malo. Esa es la carga de la prueba. Moción de hecho. Esta casa considera que es ilegítimo que el Estado aplique la pena de muerte. ¿A qué se refiere esto? A que, bueno, la palabra legitimidad se refiere, por si acaso alguien no la sabe, se refiere a si una persona puede hacer algo, o sea, si está dentro de sus
responsabilidades o está dentro de sus límites poder hacer algo. Entonces, en esta moción estaríamos hablando sobre si el Estado de verdad puede aplicar la pena de muerte, si no está violando, o sea, si puede violar aquel derecho de la vida de otra persona por los castigos que había hecho anteriormente. Entonces, esa sería la carga de la prueba, si el Estado puede o no. Moción política, esta casa aplicaría la pena de muerte. Y ahora cambia todo, porque ahora no solamente decir sobre si la pena de muerte es buena o mala, sino que ahora tienes que decir a quién se la aplica y bajo qué parámetros se aplica y por qué esto de verdad va a ser positivo. Y vemos cómo cada tipo de moción, siendo básicamente bajo el mismo tema, va cambiando mucho la carga de la prueba que esta tiene. Y para explicar ese último punto de la moción de actor, esta casa como Cataluña buscaría independencia. Esto es un caso un poco viejo. Este es el PowerPoint que usé el año pasado, me acuerdo, para casas. Es un poco mejorado, obviamente. Pero este es sobre el caso sobre que Cataluña estaba buscando independencia de España. Tenía una explicación detrás de que Cataluña generaba muchos dineros ellos mismos por ser un puerto turístico muy grande, por tener prácticamente su propia autonomía, por decirlo así. Y entonces en esta moción no habla sobre si que Cataluña si dependiese es bueno o malo, sino sobre si es positivo exclusivamente para Cataluña. Si se encuentra dentro de los intereses de Cataluña, todas las repercusiones que pasarían por esta independencia como tal. Entonces, si al menos que alguien de aquí tenga alguna duda o comentario sobre cargas de la prueba, parece que no. Creo que podemos avanzar. Lo único que quiero que tengan por lo menos seguro en este punto es que lo importante de identificar el tipo de emoción y la carga de la prueba es que esto define el debate como tal. Al principio del debate yo recomiendo bastante para practicar que simplemente el hecho de ver emociones y después ver debates, que puedes encontrar muchísimos en internet, para saber si analizaste bien la emoción. Porque eso es donde uno más suele fallar al principio del debate. Entras a tu sala todo orgulloso de que voy a destruir esta emoción, y después después de dar todas tus intervenciones y vienen los de cámaras bajas y te dicen que todo lo que te dijiste está fuera de debate y te das cuenta por qué, es un sentimiento bien feo. Así que yo recomiendo altamente que ustedes se enfoquen mucho al principio de practicar esta parte, identificar el tipo de emoción y cuál es la carga de la prueba. Y después armar el caso brevemente, pero bueno, a esto se los voy a explicar más adelante. Luis, por favor. Sí, Augusto. Daniel Peña nos pregunta, ¿la política no conllevaría a variables que las variables contradigan tu punto? ¿Las variables qué? Contradigan tu punto. No entiendo, déjame pensar en una pregunta porque no entiendo bien. A que las variables contradigan tu punto. Ya me imagino que él está hablando un poco sobre el contexto de una situación, pero obviamente sí, por eso es que hay que explicar a la hora de hablar de una moción política lo que había explicado un contexto. Por lo menos si hablamos del caso de Venezuela, tenemos que hablar sobre si la medida va a ser efectiva. Pero ¿qué pasaba en Venezuela? Que bueno, hace años atrás ya esa situación cambió, pero hace años atrás Venezuela sí tenía una razón para que para que se dificultara una invasión, y era que Venezuela tenía el petróleo como algo muy inminente, algo muy fuerte, y ellos no querían que viniera Estados Unidos e intentara aprovecharse ese petróleo y nos dejara sin recursos, porque entonces iban a salir de un país con mal gobierno a ser un país sin posibilidad de salir de la pobreza, o así es como pensaban. Entonces sí, obviamente las variables de una situación afectan mucho a lo que es la carga probatoria, pero eso depende si la moción te define un contexto o no. Por lo menos, eh, por lo menos en una moción política como esta que se aplicaría la pena de muerte, no te dicen que estás en un lugar específico, o sea que ya no hablas específicamente de, porque las leyes de Panamá lo contradicen, o porque la moralidad de Colombia piensa que va a ser afectada, sino que tienes que hablar en general sobre qué pasaría si aplicas esta pena de muerte. En general, cuál es el contexto que solemos encontrar. Entonces sí, las variables que hay en un lugar pueden afectar, pero más que nada es importante hablar porque en general las cosas son así. Pasamos a una diapositiva específicamente para explicar las mociones políticas. Esto lo hago más que nada porque la gente suele equivocarse principalmente en esta moción. Así que, pero como ya lo expliqué, solamente un pequeño recordelis. La moción debe ser positiva, que hace algo positivo, o sea, algo bueno para, en general, cumplir los objetivos. Debe ser efectiva, que lo que vas a aplicar va a resolver el problema que existe, y necesaria, o sea, que lo que quieres hacer es algo necesario para la situación que estás aplicando.
Un buen ejemplo para esto es por lo menos para que entiendan por qué tienen que cumplir con las 3 cargas y no simplemente vale con uno. Imagínense que tienes una cucaracha en tu casa, pero es de las cucarachas fuertes, son las cucarachas voladoras. Y bueno, pues a nadie le gusta ese tipo de animal en la casa, así que tú lo quieres exterminar. Entonces tu decisión, la medida que vas a aplicar va a ser soltar una bomba nuclear en tu casa. ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, va a ser una medida positiva, vas a exterminar a la cucaracha. Y no vengan con eso de que las cucarachas aguantan energía nuclear. O sea, le cayó la bomba justo encima, la aplastó, pues. Va a ser positiva, obviamente cumplió con lo que se deseaba. Va a ser efectiva, va a resolver el problema, pero realmente no es una acción que se pueda decir que es necesaria, pues no es acorde a la situación que está pasando. Y bueno, pues no es tampoco positiva porque estás explotando tu casa, pues, por matar a una cucaracha. Entonces, así como se ve en este ejemplo, podemos ver que cada uno de este tipo de esta carga tienen que ser probadas para que la moción política en general, la moción política en específico, pueda ser válida. Dentro del tipo de moción, ¿cuál sería la mejor combinación? Pregunta Daniel. No sé responder bien esa pregunta porque no sé a qué se refiere con la mejor combinación. Cuando hablamos de tipo de emoción, de repente se puede referir a cuál sería el tipo de emoción más frecuente que se puede ver. Eso sí lo puedo contestar. Se suele ver más que nada emociones políticas, emociones valorativas. De vez en cuando salen emociones de hecho, emociones de actor, las de hecho no se suelen ver. Y bueno, pues espero que eso conteste la pregunta porque, bueno, combinación no sabría muy bien a qué se podría referir. Pero bueno, seguimos. Entonces aquí un pequeño ejemplo para ir practicando. Esta casa haría una intervención militar en Venezuela. Primero tendríamos ¿cómo yo analizo esta moción? Les puse las preguntas adecuadas para poder entender de qué habla la moción. Lo primero sería identificar el contexto. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en Venezuela? Tenemos una crisis social, bueno, pues eso fue hace un tiempo. Todavía está la crisis, pero bueno, pues veamos la moción un poco, bueno, no, veamos hoy en día si eso funciona. ¿Qué pasa en Venezuela? Hay una crisis social, rechazo del pueblo hacia el gobierno es un gobierno opresor, ya han pasado previamente intentos de derrocar al gobierno, no se ha logrado, o sea que entendemos de que sí es necesario una intervención externa para lograr este tipo de situación, ya que no sabemos sabemos que el mismo pueblo no lo ha podido lograr. ¿Por qué es necesario? Pues precisamente esos dos últimos puntos que dije, el pueblo lo ha intentado mediante diplomacia y no pudo. Ya vimos que una respuesta pasiva no fue suficiente para poder lograr lo que se deseaba. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaría o no una intervención militar teniendo esto en cuenta? Hay que entender que las mociones hay que analizarlas siempre de los dos lados. No sirve solamente ir pensando. ¿Qué es lo que pasa? Que sabemos que el pueblo no ha sido capaz de tumbar esto, no ha sido capaz de lograrlo por diplomacia. Entonces, ¿qué es lo que toca? Pues sería necesario una intervención externa para lograr aquel objetivo. Cuarta pregunta, ¿quién o cómo se puede resolver? Pues ahí tendríamos que nosotros agregar una persona que fuera apta para hacer esta intervención militar, porque podemos decir que la intervención militar sería muy positiva, solamente que si no sabemos de alguien que sea capaz de realizarlo, no tenemos de verdad validez en la moción, porque es como pensar, bueno, a mí me gustaría volar porque así llegaría más rápido a la universidad, pero de verdad no sabemos si eso se puede lograr. Entonces pierde validez toda la explicación que pudieras hacer. Y por lo menos aquí ofreceríamos, lo más correcto sería ofrecer una persona o una entidad que fuera apta a lograr esto. Por lo menos no vas a decir que Panamá va a hacer la intervención militar en Venezuela, porque Panamá no tiene siquiera un ejército. Sin embargo, cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de una entidad que ha tenido historial de efectividad, que tienen un buen orden militar. Cuando hablas de la ONU y de los cascos azules, hablas de una entidad organizada. Sabemos que ellos sí pueden lograr este tipo de mecanismos. Y eso es lo último que explicamos. ¿Por qué eso lo resuelve? ¿Por qué ellos son capaces de resolver este problema? Y por último, ya sería explicar tus argumentos sobre por qué es positivo, cómo va a ser esto efectivo, cómo es necesario. Pero a la hora de analizar el caso, estas serían las preguntas adecuadas. Contexto, si es necesario, cómo o quién lo podría resolver
o sea, el mecanismo que vas a utilizar para esto, y por último, por qué eso lo resuelve. Ahora, entrando en material argumentativo ya, de lo que nos interesaba más a la hora de entrar en módulo. Uno de los mayores problemas que vemos dentro del debate al principio es que la gente no sabe identificar una afirmación de un argumento. Entonces, ¿qué es un argumento como tal? Un argumento es una idea que tiene una base razonada, o sea, que tiene un razonamiento y una estructura definida. ¿Cuál es la diferencia entre esto y una afirmación? Pues una afirmación sería decir, el café es la mejor bebida para un estudiante. Y una argumentación sería decir, el café es la mejor bebida para un estudiante porque esta genera que haya una intensificación de la energía dentro de una persona, permite que se mantenga despierto por más tiempo seguido, permite que esté enfocado más tiempo seguido. Obviamente esto puede diferir a la opinión, pero solamente lo digo para que entiendan la diferencia entre afirmación y argumentación. Otro ejemplo, afirmación, la manzana es la mejor fruta del mundo. Argumentación, la manzana es la mejor fruta. ¿Pero por qué? Porque el sabor que esta tiene y los electrolitos que aporta, los nutrientes que te da, son extremadamente esenciales para la persona como tal. Y simplemente por eso es la mejor fruta del mundo, porque ninguna otra fruta puede proveer estos nutrientes que aporta la manzana. Entonces, no espero que vean estos argumentos como 100% reales, solo quiero que vean que en una afirmación simplemente dices la idea y en la argumentación tú explicas por qué tu idea es verdad. Entonces, seguimos, Luis, por favor. ¿Cómo estructurar argumentos? Ahora, de vuelta quiero recordarles que yo no soy dueño de la verdad absoluta, así que les voy a decir las estructuras. Primero, la estructura que mundialmente se puede decir que se utiliza a la hora de iniciar la argumentación, y después les voy a dar una segunda estructura más avanzada, por decirlo así, que es la que yo personalmente uso y la que a mí me sale más cómodo, pero por ahora vamos a iniciar con el modelo AREL más impactos. El modelo AREL Impactos es un modelo de argumentación que consiste de 5 puntos. Afirmación, razonamiento, evidencia, link, impactos. Ahora, ¿qué es cada uno? Pues la afirmación es la idea que yo quiero demostrar. Cuando vamos a hacer un argumento, ¿qué sería nuestra afirmación? Es la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero demostrar con mi siguiente argumento? El razonamiento es la explicación de por qué es verdad mi argumento. Es decir, un razonamiento, una explicación, por decirlo así, estructurada sobre por qué lo que yo digo es verdad. Por ejemplo, si decimos el caso de la manzana, la afirmación es la afirmación o la idea es, la manzana es la mejor fruta que uno puede consumir. Y el razonamiento detrás de esto sería decir, ¿por qué la manzana es la mejor fruta que uno puede consumir? Número 1, aporta nutrientes exclusivos de la manzana que le dan un gran valor nutritivo al ser humano, le da mucha, por decirlo así, vamos a decir que da energía, porque la verdad no sé mucho de las manzanas. Y entonces después explicar por qué esto es exclusivo de la manzana y cómo esto lo hace la mejor fruta. Evidencia. Cuando hablamos de evidencia, la gente se puede llegar a confundir ya vi una pregunta, ahorita la contesto. Evidencia se puede llegar a confundir a veces con lo que podemos ver en películas de juicio, o a veces pensamos que es así, sobre prácticamente decir, esto es verdad porque un artículo lo decía, o esto es verdad porque hay fotos sobre esas cosas. No, la evidencia en debate no son pruebas físicas, son más que nada situaciones que respalden mi razonamiento. Por lo menos, si hablamos de vuelta del caso de la intervención de Venezuela y queremos proponer a Estados Unidos como aquella persona que podría hacer este tipo de intervención, la evidencia que tenemos para decir que Estados Unidos es bueno es que Estados Unidos ha tenido previamente intervenciones efectivas, como lo fue el caso de Panamá con Noriega. O por lo menos si vamos desde oposición y queremos decir que Estados Unidos termina siendo abusivo con los países que invade, también tenemos mucha evidencia en Latinoamérica de casos como este, que llega a la famosa libertad y bueno, ahí llegamos. El link es básicamente la pregunta, ¿por qué lo que yo digo es relevante con la moción? ¿Por qué mi argumento se une a la moción? Y usualmente esto lo tenemos que contestar diciendo cómo esto afecta a la carga probatoria o a los agentes o
o tiene razonamiento dentro del contexto, pero el link es decir, ¿por qué mi argumento es válido dentro de esa carga probatoria? Y por último, los impactos. Los impactos es un tema bastante, no difícil, pero sí puede ser a veces difícil de entender al principio. Van a tener un módulo exclusivamente de impactos y comparativas dado por Orlando Valdés en el futuro, como no sé a qué hora es, pero hoy lo van a tener. Pero los impactos es básicamente decir por qué mi argumento es importante. Ahora, ojo, en debate ya no solamente es necesario decir por qué mi argumento es importante, hay que decir por qué mi argumento es el más importante dentro del debate. Ahora vamos a ver las preguntas. Si somos proposición, nosotros podemos crear un quién para resolver un problema. Daniel, sí, Daniel, cuando estás en una moción política, depende del caso específicamente, pero a veces sí tienes que decir quién lo va a hacer. Tampoco puedes abusar de eso y sacarlo cuando sea, pero sí es totalmente válido que en mociones políticas, si tienes que hacer una acción, es como necesario saber quién va a realizar esta acción para poder saber si va a ser posible o no. Yo estructuro mis argumentos con preguntas. ¿Por qué? Porque así a la hora de dar un discurso no se me escapan los puntos que quiero demostrar. Entonces, por lo menos, si tienes una afirmación, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Esa es la primera pregunta que te haces. Segundo, los razonamientos. ¿Cómo nuestras premisas, o sea, nuestras ideas iniciales, llegan a nuestra conclusión? ¿O por qué es verdad lo que yo quiero decir? ¿A qué se refiere esto de cómo nuestras premisas iniciales llegan a nuestra conclusión? Pues, por lo menos, la manzana es la mejor fruta. ¿Por qué? Porque la manzana tiene muy buenos nutrientes necesarios para el ser humano, porque la manzana hace un gran impacto en la energía que presenta el ser humano y porque la manzana tiene un color atractivo, por decirlo así. ¿Por qué esas tres afirmaciones o esas tres premisas llegan a la veracidad de que la manzana es la mejor fruta? Pues ahí tendríamos que explicar sobre por qué esos tres puntos son importantes para que eso sea una buena fruta, y después es necesario decir por qué es verdad lo que estoy diciendo. ¿Por qué es verdad que la manzana es buena fruta? ¿Por qué es verdad que esa energía va a ser positiva para la persona? Evidencia. Nos preguntamos sobre si esta situación pasa, dónde la vemos. De vuelta, les repito, no es bueno utilizar de evidencias tanto de que hay un artículo de Harvard que estableció, estudios de la Universidad de Oxford demostraron, porque tal vez te sirva para hacer un ensayo o algo así, pero no te sirve como tal a la hora de explicarle a un ser humano, al juez, que es a quien va a dirigir el argumento, de por qué eso es verdad. No tiene de verdad ninguna validez que tú digas, hay un documento que lo diga, porque incluso hasta las demostraciones científicas no significan que algo sea 100% verdad, simplemente significa que pasó un proceso científico y se llegó a cierta conclusión. El link, cómo se conectan nuestros argumentos a la moción, bastante autoexplicativo, y los impactos, yo los explico como cuáles son las consecuencias prácticas de nuestros argumentos y por qué es relevante, por qué tan relevante es. Consecuencias prácticas de un argumento, ¿a qué se refiere? A por lo menos, si estamos hablando sobre, bueno, lo voy a hacer con la siguiente emoción. Aquí está. Esta casa lamenta las técnicas de Tiger Parenting. Ahora, para los que no sepan qué es Tiger Parenting es un tipo de crianza que es básicamente una crianza competitiva, donde los padres o las madres aplican a sus hijos a un estudio riguroso, a un estudio, no solo estudio, sino también actividades extracurriculares. Por lo menos pasa mucho en los casos de mamás que tienen hijas que hacen ballet y las mamás se meten en la competencia. Entonces, por decirlo así, no te quiero decir la palabra explotar hijo porque eso inclina la emoción hacia un lado, pero por decirlo así, lo someten a un duro trabajo intenso. Entonces, claramente, cuando vemos la palabra lamenta, sabemos que es una emoción valorativa. Hay que hablar sobre si es beneficioso o perjuicioso de las técnicas de Tiger Parenting. Entonces, por lo menos si estuviéramos a favor de la emoción, o sea, porque es algo negativo, podríamos decir que los niños sufren por el estrés. Esa es la idea que queremos demostrar o la afirmación. ¿Cuál es el razonamiento detrás de este? Dos preguntas. Primero, ¿cómo se produce el estrés de estos niños? Y segundo, ¿cómo el estrés afecta al niño? ¿Por qué el estrés podría ser algo negativo para el niño? Podríamos contestar como por lo menos el estrés genera muchas consecuencias a nivel de salud de las personas, sobre todo en niños puede generar cambios irreversibles como una depresión crónica o puede simplemente generar enfermedades. ¿Y cómo afecta al niño este estrés? Pues eso es lo que acabo de decir, me guié.
Pero ¿cómo se produce ese estrés? Podemos intuir que un niño que no tiene tiempo para él mismo, que no tiene tiempo para jugar, que su única mentalidad es algo competitivo, ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando voy a esta competencia y pierdo, es frustrante para el niño. Y entonces se puede hasta incluso ver que en casos como este, el niño no ve a un padre como una figura de apoyo, sino que lo ve como un coach. Y entonces ya no tienes ni siquiera dónde aliviar este estrés, sino que te sientes más presionado por este tipo de acciones. Entonces, acabamos de contestar dos preguntas. ¿De dónde sale el estrés y por qué el estrés va a ser negativo para el niño? Por último, evidencia de esto. Pues evidencia va a ser qué cosas vamos a poder ver dentro de la vida del niño. Vamos a ver que va a haber un bajo rendimiento de sus actividades, vamos a ver que se pueden generar problemas de salud. Y entonces, esto claramente es algo negativo para el niño. O sea que vemos que estas repercusiones del estrés sí van a tener un impacto en la vida del niño. Y por último, ¿cuál es el link? El bienestar del niño es prácticamente el principal en esta emoción. Cuando hablamos de Tiger Parenting, no nos interesan los padres, no nos interesa de verdad el arte o el deporte que estén haciendo. Nos interesa saber si el niño va a tener un mayor desarrollo como persona. Entonces queremos saber, entonces de ahí podemos concluir que la emoción, cómo nuestro argumento se une a la emoción, pues el niño va a salir perjudicado, por lo tanto podemos saber que si el bienestar del niño está perjudicado, estamos afectando al principal agente. Impactos dentro de este argumento se dijeron de manera implícita, pero si lo quieren de manera explícita, pues el niño va a salir afectado en términos de salud, el niño va a tener problemas como lo que puede ser bajo rendimiento de actividades, y por último, un niño que nace que tiene tiempo, por decirlo así, no tiene una crianza, tiene repercusiones a la vida adulta, como es la falta de poder hacer relaciones sociales bien, falta de poder quitarse una mentalidad competitiva, falta de siquiera incluso haberse tenido una buena educación escolar porque está enfocado en actividades. Y bueno, vamos a contestar las preguntas. Aunque las evidencias no son físicas, deben presentar algo que sea cierto. No podemos inventar evidencias, ¿verdad? No podemos inventar evidencias, porque simplemente, o sea, no por eso es que no son válidas hablar de papeles y cosas así, porque cualquiera puede leer cualquier artículo. De hecho, un amigo me comentaba, la situación de estudiar medicina, ¿qué te enseña? Que tú puedes leerte un artículo que dice algo un día y cuando lo vas a decir frente al salón, alguien leyó ese día un artículo que dice lo contrario. Por eso es que las evidencias físicas no son válidas. ¿Qué evidencias son válidas? Son cultura general, cosas que pasan en la sociedad todos los días y que sabemos que es verdad. Por lo menos nosotros sabemos que el estrés es algo negativo. Nadie está pensando por ahí que el estrés es algo positivo. Otro tipo de evidencia, el reggaetón es una cultura generalmente aceptada entre jóvenes. No es algo que todos sabemos por intuición, por lo general. Otro tipo de evidencia, bueno, en debate se puede considerar en evidencia analogías, formas de explicar el argumento que te haga entender más fácil. Amalia dice que no entendió el concepto de link. Bueno, link es básicamente, tenemos la carga probatoria, ¿no? Que lo habíamos explicado previamente, y tienes tu argumento. Ahora digamos que la carga probatoria es una especie de cuadrito. Tú tienes que hacer que tu argumento entre dentro de este cuadro, y para términos de debate, no solamente es necesario que esté dentro del cuadro, sino que ocupe un gran espacio del cuadro. Cuando el argumento está linkeado a la moción, cuando el argumento toca los siguientes puntos. Te lo voy a decir de una manera de análisis más fácil. Afecta a uno de los agentes relevantes. El argumento va dentro de la carga probatoria. O sea, por lo menos aquí queremos hablar sobre si es positivo o negativo para el niño, y el link de la moción estaría diciendo que el bienestar del niño está siendo afectado, y el bienestar es el principal agente. Y por último, que esté dentro del status quo, que bueno, aquí no es tanto necesario hacer esto. Esas preguntas que se usan para estructurar, ¿se pueden utilizar en todo tipo de emociones? Sí, se pueden utilizar en todo tipo de emociones, este tipo de estructura. Lo que te dan los tipos de emociones es principalmente la carga probatoria. Las cargas probatorias va a ser algo que vas a encontrar en todos los debates, y lo único que tienes que saber es cómo orientar tu pensamiento hacia esa carga. Por lo menos aquí hubiéramos hecho un argumento sobre que, a ver, en la mente, sobre que las técnicas de Tiger Parenting, a ver qué se me ocurre, algo fuera de emoción. Esta es la casa de la meta de las técnicas de Tiger Parenting. Podríamos decir que en las técnicas de Tiger Parenting beneficia las competencias deportivas, y eso es algo positivo. Y o sea, puede que podamos sacar una conclusión de por qué esto es verdad,
pero realmente no es lo que nos interesa en la moción, porque no estamos hablando de competencias, estamos hablando sobre el niño, o por lo menos eso que podemos deducir de las técnicas de parenting como tal. A ver, se me movió el chat. Dentro del... Ok, esto no. Aquí. Se están moviendo las preguntas. Aquí. ¿Cuál tú crees que es la parte más importante del AREL? Bueno, no te puedo decir la parte más importante porque todas son esenciales a la hora de debatir. Sí te puedo decir que las evidencias con el tiempo se vuelven más implícitas que explícitas. Se terminan formando más a la manera de cómo vas estructurando el caso, dependiendo de tus técnicas. Pero todas son esenciales. La afirmación o la idea le dice al juez por dónde es que va a ir tu línea de argumentación, qué es lo que quieres probar. Porque si empezamos a hablar de producción de estrés y todo esto, el juez todavía no está seguro de si tu argumento está probando lo que quieres decir, aunque a veces lo puede llegar a intuir. El razonamiento es necesario para decir por qué la verdad de lo que yo estoy diciendo, o sea, por qué es verdad lo que yo digo. Y el link, yo podría decir que el link es lo más importante, de repente, porque lo que sí suele pasar es cuando un argumento no está linkeado a la moción, pierde la validez, todo tu trabajo hecho. Pero igualmente, si tu razonamiento está mal hecho, va a perder validez. Solo creo que el error más común suele ser no identificar, no saber explicar bien el link, y eso deja tu argumento fuera de debate. Los experimentos científicos, utilizando el método científico, al final se busca que se conviertan en leyes. ¿Es válido presentar estas leyes como evidencias? Pues sí, sí se puede presentar como evidencia, pero va a ser raro que encuentres mociones de que tengas que utilizar leyes científicas como evidencia. Pero sí es obvio que si hay algo que es completamente general, por lo menos todo el mundo sabe que la gravedad existe, y es una forma fácil de decir por qué otro argumento es falso, o por qué el tuyo, no tienes que ni decirlo para que se entienda el tuyo. Bueno, después voy a seguir respondiendo más preguntas para no quedarnos sin tiempo y nada así. Método de argumentación alterno. Ahora les voy a presentar el método de argumentación que yo personalmente uso. Es como yo estructuro mis argumentos. Más que nada es como yo estructuro mi caso. No, pero bueno, el primer punto que utilizo, dame un segundo, es algo llamado caracterización. La caracterización, personalmente opino yo, es una de las cartas más trampas que puede tener todo debate. ¿Qué es lo que hacen caracterización y contextualización? Que al final son dos agarradas de la mano. Es una técnica de debate en la que vas explicando, antes de decir tus argumentos, todas las características esenciales que puede tener un actor dentro de la moción, o que suele tener el contexto en el caso de la contextualización, y para ir explicando, para que después tus argumentos puedan salir de estas premisas. Ahora, yo podría hacerles un taller de solamente caracterización y contextualización. De hecho, ya han habido talleres sobre este tema. Así que esto es un tema que yo les recomiendo que profundicen si lo van a utilizar más adelante. Pero no recomiendo que lo usen si todavía no son capaces de dominar o si están empezando a hacer debate. Pero en general, ¿qué hacen en caracterización y contextualización? Dices todo lo que necesita el juez saber antes que ya es tu argumentación. Por lo menos una moción que me gusta bastante para explicar esto es sobre, bueno, creo que el ejemplo está más adelante, así que lo voy a explicar después. Pero en general, para que sepan cómo es caracterización, es sobre esta casa, considera que el gobierno debería subsidiar las operaciones a transexuales. Ahora, ¿por qué me gusta mucho la moción para este tipo de ejemplo de caracterización? Porque para yo poder haber formado ese caso, que recuerdo que me costó mucho al principio porque no dominaba estas técnicas, primero tuve que entender cómo es que las operaciones para los transexuales no era un capricho. Tuve que prácticamente explicar al señor juez cómo era la vida de estas personas y cómo estas personas, por qué para estas personas no era un capricho. Explicaba de cómo estas personas de verdad no se sienten cómodas en su cuerpo, cómo es para ellos una dificultad constante que no pueden cambiar. Y bueno, pues solamente se los digo así de manera, no lo vean como de que estoy imponiendo un ejemplo o algo así, solamente estoy diciéndolo para que entiendan el valor de la caracterización. Hablamos de que es necesario este tipo de, esto ayuda a que el juez
simplemente vea desde salida la importancia de lo que tú vas a decir. Pero bueno, esto es otro taller completamente aparte. La idea, la idea o la afirmación que presentamos en el AREL, y eso es prácticamente decir, señor jueces, lo que voy a demostrar con mi siguiente argumento es esto. ¿Por qué es verdadero? O sea, es lo que vieron en el título como razonamiento, pero yo contesto directamente a la pregunta, o a la hora de estructurar, explico por qué mi idea es algo que de verdad pasa. Y por último, por qué es importante, que es básicamente decir lo que son impactos en link. Luis, pasa la diapositiva para que sean las preguntas al lado. Ahí está. Cuando decimos por qué es importante, hablamos de cómo se linkea a la moción mi argumento y cuáles son los impactos que éste toca. Y por último, cómo se materializa nuestro argumento. Y eso es lo que vieron como evidencias. Solamente que yo les explico más de cómo se va a dar nuestro argumento en la sociedad. Entonces, ¿por qué yo utilizo este método para poder estructurar mis argumentos? Porque de esta manera yo estructuro el caso de salida y ya yo sé hacia dónde va dirigido mis ideas. Cuando sueltas una caracterización al principio, te ahorras de estar entre cada argumento explicando cada cuestión del contexto. Y el juez tiene una idea general de hacia dónde van tus ideas. Cuando dices la idea, el juez de salida va pensando hacia dónde va tu argumento y entonces después es más fácil que vea razonamiento cómo se va haciendo válido con lo que quieres probar. El por qué es verdadero es una forma más fácil de intuir qué es lo que cómo voy a probar mi argumento. Y por qué es importante es una manera que no se me olvide cómo linkearlo a la moción y explicar la importancia como tal dentro del debate. Ahora, algo que siempre hago que la gente note es que el punto 3 y 4 están en negrita y más grande. ¿Y por qué? Porque son los puntos más importantes dentro del argumento como tal. Si esas dos preguntas están mal formuladas, simplemente pierde veracidad todo el argumento o pierde toda validez dentro del debate. Vamos a ver las preguntas. ¿En qué momentos es preferible mostrar las evidencias mientras estamos argumentando o una refutación? Bueno, yo digo que al final del argumento es lo más sensato porque ya la idea está como válida y hay mucha gente que tiende a intentar refutarte el ejemplo o la evidencia para atenuarte el argumento. Y es algo que no es válido de verdad, pero para evitarse esas cosas es mejor soltar todo el argumento, cómo es importante toda la moción, y después uno suelta una materialización o evidencia para que el juez entienda que efectivamente se hace válido lo que dices o es extremadamente importante lo que dices. ¿Cómo puedo saber si mi link hizo la relación necesaria con mi razonamiento? Uy, esa es una buena pregunta. Bueno, el link realmente no es con el razonamiento, sino con tu argumento, argumento con la carga probatoria. Pero pregúntate personalmente esa pregunta. Pregúntate, perdón, la redundancia. ¿Por qué es importante lo que yo digo? Y así te puedes dar cuenta si lo que tú dices tiene validez dentro de la carga probatoria. Si tu argumento no choca con la carga probatoria, o por decirlo así, roza la carga probatoria, realmente no tiene validez dentro del debate. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por lo menos, si hablamos de queremos el bienestar para el desarrollo del niño, y tu argumento habla sobre que el niño va a poder ganar más dinero. Bueno, una forma de impactar dentro de este argumento, dentro de esa moción, en la de target parenting estoy hablando, podrías decir, bueno, y esta capacidad de ganar más dinero le va a hacer efectiva vida futura y esto va a hacer que pueda desarrollar un pensamiento, pueda desarrollar actitudes de trabajadoras muy valiosas para ganar dinero, que es algo positivo para el bienestar del niño. Ahí juntaste el argumento hacia la moción. Pero si simplemente dices, y el niño futuro podrá ganar más dinero, el juez de verdad no tiene capacidad de intuir o no puede afirmar completamente que tu argumento está linkeado a la moción. Básicamente sería explicar desde el punto de vista del actor. Creo que se refiere al modelo. Ok. La caracterización, me imagino que se refiere a esa pregunta. No necesariamente, porque cuando hablamos de... Bueno, en el ejemplo que yo expliqué, sí sería explicar desde el punto de vista del actor. Pero depende mucho de la situación, porque por lo menos si hablamos de esta casa... pasa el ejemplo al lado, Luis, que el ejemplo al lado lo puedo explicar mejor. No, a la derecha, a la derecha. Ahí. Otro más. Bueno, regresa. Creo que mandé el PowerPoint mal. Bueno, ¿cómo podemos contestar esta pregunta mejor? Pues, la caracterización es decir las características que son importantes del actor a la hora del debate.
Por lo menos si hablamos de la invasión de Estados Unidos y Venezuela, ¿cuáles son, o sea, invadir militarmente Venezuela, cuáles son las características de Venezuela en este momento? ¿Cuál es el contexto? Y no solamente es el punto de vista del actor, sino porque nosotros años atrás podemos haber dicho, Venezuela tiene un pensamiento sobre que el petróleo es algo extremadamente importante para ellos, pero nosotros creemos que es más valioso el bienestar de los seres humanos en esa área a un pensamiento sobre el petróleo. Eso sería prácticamente intentando desde oposición, bueno, desde gobierno, desvalorizar aquel punto del petróleo. Y sería simplemente, no solamente hablar sobre cómo lo ve el actor, sino qué situaciones tiene, qué características tiene. Por lo menos esta casa privatizaría el IDAN, es una moción que he visto bastantes veces. Y bueno, ¿qué características tiene el hecho de privatizar algo? ¿Cómo es privatizaciones? Y segundo, ¿cómo es que está el IDAN? ¿El IDAN es bueno? ¿El IDAN es malo? ¿El IDAN es efectivo? ¿Cómo se dirige el IDAN? ¿Por qué sería buena esta privatización? Entonces, no siempre es explicar el punto de vista del actor, pero en casos de movimientos sociales, por lo menos, sí es muy valiosa esa forma de caracterización. Es decir, que depende del link y que esté bien argumentado e impactado. El argumento en general sí, necesitas que tenga muy bien, necesitas que tengas el link claro, necesitas que la gente entienda por qué este argumento va unido a la moción. De hecho, cuando Aldair les dé el módulo de refutación, van a poder darse cuenta, bueno, no sé si lo da Aldair, ahora que lo pienso. Bueno, el punto es que el que dé el módulo de refutación van a poder darse cuenta que hay una forma de refutar que es diciendo que el argumento no está linkeado a la moción. Hay otra forma de refutar diciendo que el argumento no tiene un razonamiento válido, y hay una otra forma de refutar diciendo que el argumento es válido y está linkeado a la moción, pero no tiene impactos. Y si no tiene impactos, pues es dentro de la moción, pero no es relevante. Como les dije hace un rato, lo más importante dentro de debate como tal ahora no es solamente decir mi argumento es verdadero y es importante. Ahora es necesario decir mi argumento es el más importante. Ahora, una pregunta que la gente a veces me hace, y es sobre qué modelo es mejor a la hora de yo armar mi caso. Y bueno, pues, si Luis le da la siguiente diapositiva, vamos a ver mi respuesta usual. Y es que tú decides qué es más cómodo para ti como tal. Es más, lo que sea más cómodo para ti como para armar argumentos, lo que sea más cómodo para ti para presentar argumentos. Por lo menos, yo utilizo este modelo de caracterización primero, porque a mí me sale más fácil ir rescatando todo este tipo de puntos. Sin embargo, hay gente que no se le va a hacer tan fácil, van a ver videos de personas que digan, no, la mejor técnica para argumentar es esto. Así que yo lo que les recomiendo es que agarren un modelo con el que se sientan más cómodos, y con el tiempo lo ideal es que vayan editando su modelo para que se haga más fuerte y a la vez más fácil para ustedes de presentar. Y obviamente que sea claro para el juez. ¿Cómo sacar argumentos relevantes? Esto es un modelo, esto es unas preguntas que muchos debatientes les cuesta al principio. Así que, bueno, primero hay que entender los dos puntos necesarios para que un argumento sea válido. Tiene que tener un contenido y tiene que tener un buen análisis. ¿A qué me refiero con esto? Contenido, que el argumento tenga material relevante, y análisis, que el argumento sea válido como tal. Pero eso es en general lo que tiene perdón. Bueno, y hay una segunda forma de ver esto, y es a la hora de analizar mociones. Si ustedes quieren de verdad volverse las mejores personas argumentando, necesitan estudiar, necesitan tener contenido personal, deben saber poder caracterizar, poder dar contexto, distintas noticias, y deben tener una buena capacidad de análisis. El mayor fallo que suele tener un debatiente al principio, como había dicho, es fallar en identificar el tipo de emoción, identificar la carga probatoria. Incluso les va a pasar en debates que van a estar hablando una carga probatoria totalmente distinta a la que tú tenías planeado. Y eso no significa que lo tuyo esté mal. Puede a veces pasar que toda la sala esté discutiendo un debate que no era, y tú te puedas parar y decir, el debate no es este, el debate es este. Y en ese momento, no es que te está saliendo el debate, sino que simplemente estás pensando el caso adecuado. Así que esas son las dos recomendaciones muy generales, pero vamos a ver específicamente cómo sacar argumentos relevantes. Primer punto, entender el debate. Lo primero que puedes hacer es analizar el espíritu de la moción. ¿A qué nos referimos con espíritu de la moción? Espíritu de la moción se refiere a por qué estamos debatiendo esto, de dónde habrá salido la moción, qué busca que se debata con esta moción. Por lo menos, bueno, es un concepto medio abstracto, si somos sinceros.
Pero cuando hablamos de espíritu de la emoción, podemos ver por lo menos el caso del Tiger Parenting, el espíritu de la emoción, cuál es en verdad. Y es sobre saber si estas técnicas, o sea, hay que entender cuáles son los posibles puntos, bueno, ese es el punto de abajo. ¿Cuáles son el motivo por el que estamos debatiendo el Tiger Parenting? Bueno, hay padres que crían a los niños de esa manera y queremos saber si estamos hablando de que los niños van a ser mejores trabajadores o van a ser niños que la depresión lo afecte de manera grave. Tenemos que hablar, otro caso por lo menos, Venezuela. Tenemos hace rato un problema con Venezuela, tenemos hace rato un problema que ellos no han podido resolver, más de 20 años, y tenemos que saber si es hora de hacer una acción más fuerte o no es necesario. Y así lo pueden ver con cada emoción. A ver si se me ocurre, bueno, no tengo ningún ejemplo actualmente para eso, pero bueno, por ahí que vea un ejemplo de emoción más adelante lo toco y si no regresamos atrás y vemos de vuelta otra emoción. Análisis de los puntos de choque o clash. ¿Qué son los puntos de choque? Los puntos de choque son los puntos que se van a tocar dentro del debate. Desde salida, ir prediciendo cuáles van a ser los debates que vas a tener. Bueno, si hablamos sobre, por lo menos, el perro es la mejor mascota, esta casa considera que el perro es la mejor mascota que uno puede tener. Puntos que se van a tocar desde el debate de salida, sobre si los perros son buenos o malos, y sobre si los perros de verdad son la mejor mascota, si son los únicos que pueden lograr lo que ellos pueden lograr. Esas son las formas de analizar con una emoción muy básica los puntos de choque. O por lo menos si hablamos de esta casa aplicaría la pena de muerte, la emoción política que hemos visto hace rato, ¿qué puntos de choque se va a ver dentro del debate? Vamos a ver qué gente va a decir que hay mucha gente que rechaza la pena de muerte y cómo esto puede generar una narrativa o un backlash. Con estas palabras me refiero a una línea de pensamiento en contra del Estado si el Estado aplica este tipo, o una repercusión futura a base de este tipo de acción. Vamos a otro punto de choque que vamos a poder ver sobre si la pena de muerte es algo legítimo o no, sobre si es de verdad válido poder quitarle la vida a una persona por los delitos que ha cometido. Y otro punto de choque que vamos a ver sobre si el Estado es aquella persona que de verdad puede tomar esta decisión, sobre si el Estado de verdad tiene una moralidad para castigar a alguien que mató a una persona quitándole la vida a estos mismos. Entonces, puntos de choque es básicamente analizar de manera abstracta cuáles van a ser los puntos que se van a tocar en el debate. Y esto es algo que va a salir con la práctica de tanto analizar emociones. No esperen que pase al principio de uno. Podemos ver la caracterización como si fuera el trasfondo de la emoción. Sí, sí podemos ver la caracterización de esa manera. Más que nada la contextualización sería el trasfondo general, el contexto, y la caracterización sería el trasfondo de cada agente de este contexto. Y tercer punto para entender el debate, profundizar en los actores relevantes o lo que hayan visto como caracterización. Vean cada actor y vean por qué el actor está involucrado dentro de este debate. ¿Cómo es que son estos actores? Como si son por lo menos, si hablamos de un país, esta casa crearía ciudades charter en Latinoamérica. Las ciudades charter son no pequeños, son terrenos que compran otros países para desarrollarlos ellos. Es algo que pasaba mucho en África con China, si no me equivoco, que ellos compraban terrenos y los desarrollaban, compraron un puerto, y el problema fue que cuando compraron el puerto desarrollaron mucho esta área, pero realmente no repartieron plata hacia África como en general. Entonces la pregunta es sobre si este tipo de situación, que es más un arrendamiento de tierra, va a poder ser algo positivo o negativo para estas áreas. Entonces, ¿qué profundizamos los actores? Pues, ¿cuál es el grado de vulnerabilidad de estos actores? Si estos actores van a tener una posibilidad de desarrollo de ellos mismos, si estos actores van a poder verse grandemente perjudicados por otros países, quiénes son los países que se van a unir a este tipo de iniciativas. Por lo menos China es un país que está conocido últimamente por agarrar áreas, para agarrar proyectos y no abusar de ellos del todo, pero sí son bastante imperativos, son prácticamente vinimos a hacerlo todo y a ganar toda la plata posible. Entonces explotan mucho las áreas que agarran. Y por último, bueno, pues sí, esos serían los agentes de esa área. Y por último, ¿cómo se ve la ciudad de charter? Un buen ejemplo es Estados Unidos con el canal y Panamá, que es un ejemplo reciente. Y bueno, pues actores relevantes, Panamá, que en ese estado se contrae, había un área para hacer el canal, pero ¿era Panamá capaz de hacer el canal en ese momento? Segundo, Estados Unidos tenía historial de agarrar países y hacer ese tipo de acción, de por lo menos que nosotros agarramos el canal, pero no recibíamos beneficios como tal del canal. Pero ahora a larga distancia lo estamos recibiendo. Y bueno, voy a
voy a seguir. Entender a los actores. Eso es lo que le acabo de decir, que es profundizar las características de los actores dentro de la moción. Realizarse preguntas. Si no tienen argumentos, empiezan a hacer preguntas generales sobre la moción. A ver, ¿qué estamos debatiendo? ¿En qué casos esto ha pasado? ¿Qué cosas han salido a partir de esto? Esas preguntas terminan orientándote mucho hacia lo que es lo que, a sacarte argumentos de la nada. Y usualmente terminas sacando la pregunta que es necesaria, que te hace sacar todos los argumentos. Hacer un flip. El flip es prácticamente agarrar, si te tocó desde gobierno y no tienes argumentos, ver qué te diría oposición. Y es una forma de, cuando sacas los argumentos de oposición, ir refutándolos poco a poco. Por lo menos recuerdo en un torneo que ayudé de Swing hace poco, el 2030, pusieron una moción sobre si el Estado debería dar incentivos para separar, para que las personas se muden de la ciudad hacia los afueras. Y a mí al principio yo decía que esta moción está fácil de entender, pero estaba sentado y empecé a analizar y yo me quedé como, chuzo, pero ¿cómo materializo esto? ¿Cómo lo hago verdad? Entonces lo que hice fue sacar argumentos de oposición y cuando saqué argumentos de oposición dije, ok, fue fácil refutarlos. Ellos decían, pero es que, no sé, perjudicas la vida de las personas en el exterior, cosas así. Al final del debate, no sé cómo quedó, porque era ronda cerrada y nunca me dijeron mi resultado. Pero la importancia de esta técnica del flip es que en momentos de estrés, en momentos que uno se frustra por no poder sacar un momento, por lo menos en ese caso yo era swing, estaba solo en mi bancada, o sea que no podía de verdad hablar con mi compañero de qué tienes en mente, lo que decidí fue agarrar qué va a decir posición y a sacar los razonamientos de posición, saqué los puntos de choque y con los puntos de choque ya pude saber cómo orientar mis argumentos. Y por lo menos yo considero que hice bastante bien esa ronda. Así que bueno, ahora que recuerdo si dijeron posiciones, yo gané ese debate. Fun fact. Preguntas prudentes para sacar argumentos. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos? ¿Qué es lo que queremos defender? La segunda se refiere a la carga probatoria. ¿Qué actores son relevantes? A veces puedes sacar todos los actores involucrados, pero actores relevantes son los que se ven afectados directamente por la situación en la que estás debatiendo, por las medidas que estás hablando. Como dijimos, Tiger Parenting, actor, niños, mamás, competencias. Actor relevante, niños. Hay que a veces identificar eso. ¿Cómo se afecta a cada actor por la medida que estoy realizando? Eso creo que se explica un poco solo. Si tienes una medida, ¿cuál es la consecuencia para cada actor? Si se genera alguna narrativa a partir de la acción que estás realizando, la narrativa les dije que era una línea de pensamiento referido hacia lo que estás haciendo. Por lo menos en el caso que les hablé atrás sobre censurar el arte controversial, ¿qué narrativa puede salir a partir de esto? Que el gobierno no permite el free speech, el libre pensamiento, y todo lo que hay en contra del gobierno va a ser rechazado. Entonces, ¿qué puede pensar el pueblo a partir de esto? El pueblo puede pensar como que el gobierno es un gobierno opresor, es un gobierno negativo, es un gobierno que no le interesa a su pueblo, y bueno. ¿Y qué impactos toca mi argumento? Ese último no es para sacar argumentos, ese último es para saber si este argumento es relevante como tal. Cuando tengas un argumento, si necesitas sacar el argumento, puedes sacar cada punto de esos. Si necesitas comprobar si tu argumento es relevante, tienes que asegurarte que encaje en cada una de estas preguntas, a excepción de las 5 que no tienen que encajar con una formación narrativa. Un ejemplo, esta casa considera que a los artistas se les debe juzgar exclusivamente por su arte. ¿De dónde sale esta moción? Esta moción pasó en 2019 más que nada, en 2020 no me acuerdo de haber escuchado ningún caso, pero que se hablaba mucho de por lo menos Kevin Spacey, Chris Brown, que eran artistas que se había salido a la luz, que creo que Chris Brown le pegaba a la novia y que Spacey era se tenía la idea de que era abusador. No sé en qué quedó el caso, la verdad no lo he investigado. Pero bueno, entiendes primero de dónde parte este debate, qué es lo que quieres defender. Y después, ¿qué es lo que queremos defender? Hay que hablar sobre si deberíamos juzgar al arte por separado al artista o deberíamos juntar al arte y al artista a la vez. ¿Qué repercusiones tendría esto? Pues por lo menos si hablamos de arte y artista, no deberíamos juzgar por lo menos House of Cards, que sería Kevin Spacey. Pero si hablamos de arte más artista, sí tendríamos que tomar una acción moral de no ver estas series o no escuchar música de Chris Brown, porque son personas en general, por decirlo así, malas. ¿Qué actores son relevantes? Pues en este caso serían los artistas, el arte, la sociedad. Artistas porque son quienes son afectados, el arte porque es lo producido,
y la sociedad, porque son los que van a determinar si una moralidad aparte de esta acción. ¿Cómo se afecta a cada actor? Pues, bueno, ahí lo tengo dicho en ustedes porque esto estaba preparado para un taller dinámico, pero cuando hablamos de cómo se afecta a cada actor, ¿cómo se va a afectar el arte? Pues va a haber menos contenido producido y menos contenido consumido porque las personas no van a ver arte que sea generado por personas que no van de acuerdo a su moralidad. ¿Cómo se ven afectados los artistas? Pues los artistas ahora se ven forzados a tener un estilo de vida responsable y que sea admirable por sus fans para que ellos no vayan a omitir ese tipo de arte porque, bueno, ¿y cómo se va a afectar a la sociedad? Pues podrías decir que la sociedad ahora tiene unas ideas morales muy marcadas y que una línea de pensamiento que va a terminar siendo siempre admirar a personas buenas. Vas a tener más ejemplos por la calle, o sea que las personas van a intuir a ser buenas, pero también hay que probar si esto va a ser verdad. Y bueno, pues eso sería desde el lado desde el gobierno más que nada. ¿Se genera alguna narrativa a partir de la acción? Pues yo digo que sí. Pues ahora hay un deber moral de que es necesario ser bueno para ser aprobado por la sociedad, y cuando haces acciones malas hay repercusiones. Y eso es una narrativa hasta cierto punto positiva. También puedes hablar desde oposición. En oposición yo hablaría más sobre el desarrollo del arte como tal y de cómo no es legítimo afectar al arte o incluso las producciones o las empresas que generan este arte solamente por el hecho de mal comportamiento de una persona. Pero bueno, ¿y qué impactos toca mi argumento? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué impactos toca mi argumento? Pues cuando hablamos del argumento sobre por lo menos a la hora de juzgar va a haber un deber moral, y este deber moral de los artistas va a terminar que tengan mejores decisiones, más ejemplares. Podemos ver impactos como que ahora las personas consideran que cuando hayan casos como abuso hacia la mujer, es necesario que haya un castigo y no se debe dejar simplemente a la ligera, como que a veces piensan que no, que las mujeres se los inventen, cosas así, cosas que son completamente mentiras. Hablamos de que los artistas ya no pueden hacer un abuso de su posición y que tienen ahora mayor presión de parte del pueblo para que se comporten de manera correcta, que no hagan abusos. Dejamos claras ideas marcadas sobre las cosas negativas. Por lo menos un artista que le pega a su esposa y que inmediatamente censura todo su arte por ese tipo de acción, es entendible entonces que este tipo de acciones son reprochadas por la sociedad y de cierta manera intuye a las personas a comportarse bien, a evitar este tipo de acción. Entonces, bueno, ya vamos concluyendo el taller. No te preocupes, Victoria, no pasa nada. Dice que se está haciendo el taller, no importa. A ver, entonces ya para ir concluyendo, les voy a decir formas de mejorar su argumentación. Yo no los voy a profundizar tanto porque, como les dije, puedo hacer un taller de cada punto en exclusivo, entonces no quiero hacerlos sentir agobiados. Pero, 17, ok, estamos bien. Entonces, pero por lo menos el primer punto es tener una caracterización y una contextualización estratégica. Entender estas técnicas, cómo realizarlas y por último saber explicarlas de manera estratégica. No es lo mismo soltar una caracterización de todos los agentes a soltar una caracterización exclusiva de los agentes que te interesan, o soltar las características específicas que favorecen a tu caso. Un ejemplo de esto es por lo menos si hablábamos de las ciudades charter y hablamos de que queremos estar en contra de estas ciudades charter, podríamos decir que Panamá salió extremadamente afectado por esta zona del canal, que Panamá no recibía los beneficios de esta zona y que lo que terminó recibiendo fue un completo abuso de parte de Estados Unidos. Sin embargo, si estamos si estamos a favor de las ciudades charter, podríamos decir que hoy en día el canal es la mayor herramienta que tiene Panamá para generar ingresos. Y vemos cómo cada una, dependiendo de cómo lo hagas, va a favorecer a tu caso. Blindaje y preventivas. Blindaje es básicamente agarrar tus argumentos y pensar las posibles refutas que podrían hacer tu argumento y decir cómo esas refutas se van a caer. O incluso en preventivas es parecido, dice por lo menos, si los jueces nosotros consideramos que oposición nos va a decir que las ciudades charter al final generan muchos beneficios cuando se libera esta ciudad, pero hay que entender que la liberación de esta ciudad es completamente subjetivo hacia el país que se le arrendó dependiendo del contrato que se tenga, o sea que no en todos los casos es devuelto, e incluso cuando se devuelve no significa que haya un buen sistema para mantenerlo. Y por último, el frame in, frame out es cuando de salida le dices al juez qué importa y qué no importa dentro del debate. Por lo menos, si vas a hablar de técnicas de tiger parenting, para evitar que te quieran girar el debate, señores jueces, nosotros entendemos que pueden haber argumentos válidos sobre lo que es
como la importancia, el deber que tiene un padre con el hijo, o cómo se beneficia el arte y las competencias, pero creemos que este debate debe ser exclusivamente sobre el bienestar del niño, ya que esta es la persona más afectada por todo esto que está pasando. Así de salida dices qué va dentro del debate y qué no va dentro del debate, para que el juez no tome en consideración los argumentos que podrían quedar fuera de tu caso o fuera del debate como tal. Y ya para ir concluyendo finalmente, fuentes para mejorar. Creo que es muy importante que cada uno encuentre la manera de mejorar su argumentación. Entonces, hay un montón de talleres online. De hecho, tengo entendido que ASPADE va a seguir haciendo estos jueves de debate, o sea que van a poder apreciar esos talleres para poder mejorar. Pero además de eso, en YouTube hay distintos canales que están dedicados al debate. Por lo menos hay la Secretaría Académica de ASPADE, tiene una buena cantidad de videos sobre debate, más que nada dirigidos hacia el público que está iniciando. Son videos más cortos, más digeribles, por decirlo así. Líderes, también tiene talleres para poder mejorar argumentación. Y hay una plataforma que, si saben hablar inglés, va a ser muy buena, que es European Debate Training Platform. Pero esos son videos en inglés y son más para contenido avanzado. Así que si están buscando eso, también lo pueden encontrar ahí. Les recomiendo mucho el video de argumentación de Antonio Fábregat, que es el que yo vi al principio para iniciar a argumentar. Ya lleva un poco de años, pero la información sigue bastante válida hoy en día, así que pueden utilizar esto para ir practicando argumentación como tal.